Es muy importante que oremos. De hecho, Jesús le contó a sus discípulos una parábola de que siempre debemos orar y nunca rendirnos. Y esa es la pregunta. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué todas estas horas juntos en oración? ¿Cuál es la razón por la cual orar a Dios alrededor del mundo, región por región, unidos en esta oración intensa? Y yo sé que hay muchas respuestas a esta pregunta de por qué debemos orar, pero me quiero enfocar en tres. La primera respuesta es simple. Nosotros oramos porque Jesús nos dijo que oráramos. Jesús nunca nos pidió que hiciéramos algo que Él mismo no hizo. Si revisamos los evangelios, descubrimos los momentos en que Jesús estuvo en oración. De hecho, miré y conté las veces. En Mateo hay 9 veces, en Marcos 8 veces, Lucas registra 13 veces y Juan registra 5 veces. En total 35 referencias en 4 evangelios. Y esas 35 referencias que cubren 23 ocasiones distintas en las que Jesús, durante su ministerio de 3 años, nos dejó ver cómo se corrió el telón de su vida en oración. Solo quiero que veamos algunos momentos de cuando Jesús oró y lo que oró. Él oró en todos los momentos claves de su vida. En su bautizo, Él oró y el cielo se abrió. Lucas capítulo 3, versículo 21. Él oró antes de elegir a los 12. Una de las decisiones más críticas que tenemos es la selección de líderes. Jesús no escogió 12 nombres de una canasta, sino que subió a las colinas para orar. Lucas capítulo 6, verso 12 dice que pasó la noche orando a Dios y cuando era de mañana llamó a sus discípulos y escogió a los 12. Nosotros estamos orando en momentos críticos como la elección del liderazgo. Él oró antes de ser rechazado en Corazín, Betsaida y Capernaum. Mateo 11, 25 y 26. Nosotros oremos en momentos donde seamos rechazados. Él oró en Cesarea de Filipo. De hecho, Lucas nos dice en el capítulo 9, verso 18, que Jesús estaba orando en privado y sus discípulos se acercaron a él y él les preguntó, ¿quién soy? ¿Quién dice la multitud que soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Nuevamente en un punto de inflexión en su ministerio, él está orando. Y fuera del contexto de la oración, Él dejó a sus discípulos con una conciencia más profunda de sí mismos. Y siempre hace lo mismo por nosotros. La oración nos lleva a una conciencia más profunda de quién es Jesús. La transfiguración, o en otras palabras, metamorfosis. Después de 8 días de la identificación del Mesías por parte de sus discípulos, en la transfiguración llevó a Pedro, Juan y Jacobo para ir con él a la cima de la montaña para orar, y cuando estaban orando, su rostro cambió y su ropa se volvió brillante como un relámpago. Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29 dicen que estaba orando, y en ese momento de oración hubo una revelación de su identidad a los 3 discípulos que estaban con él en esa montaña. Cuando como Jesús estamos comprometidos con la oración intensa, también estamos abiertos a una revelación de su presencia o de algún aspecto de Él que no hayamos encontrado antes. En la tumba de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42, Jesús estaba orando. En tiempos de gran necesidad debemos orar. La ruta más rápida hacia un milagro. Jesús pasó por ahí y tomó la copa de dar gracias, la ofreció en ese momento y dio las gracias orando. Hizo la oración del sumo sacerdote que está registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. En esa noche crucial de su vida, cuando estaba en la última cena, cuando estaba orando al Padre, viajó al monte de los Olivos para llegar a Getsemaní y estaba angustiado. Lo que nos dice el capítulo 22, versículo 41 al 44 es que estando en angustia oró más fervientemente y su
Su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo. Estaba orando en el momento más crucial de su vida. Debemos orar cuando estemos pasando por situaciones críticas, cuando la vida nos apriete. En la cruz, Él sigue orando. Su oración en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La alabanza: estoy solo esta noche, mi Dios, en concordancia con el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esas solo son palabras iniciales de esa canción. Jesús no puede mantener esa canción porque su fuerza está menguando. Todo el mundo ama esa canción de Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque esa canción termina con un triunfo. Él sabe en la cruz, durante su oración en la cruz, Él sabe que su muerte no es en vano. Y finalmente Dios no lo ha abandonado. Sus últimas palabras a su Padre son: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, yo les he dicho que Jesús oró en momentos clave, pero esos momentos clave no son específicamente de inconvenientes. Por ejemplo, en Marcos 1, capítulo 35, Él oraba cuando aún estaba oscuro, también después de un tiempo agotador. Cuando culminó la alimentación de los 5,000, sube a los cerros a orar y al anochecer estaba allí solo. Mateo 14, 23. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice que ora toda la noche. Él ora por otros, ora por los niños, ora por sus discípulos para que reciban al Espíritu Santo. Ora porque la fe de los discípulos no falle. Él quiere que ores, buscando esos momentos en los que es menos probable. Nos interrumpe para recordarnos que hay temporadas en las que debemos retirarnos a la oración. Como en este concierto global, nos está llamando a todo el planeta Tierra a que tengamos una temporada de oración intercesora por el mundo. Jesús oró con pasión y con intensidad. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice que durante los días de vida de Jesús en la tierra ofrecieron oraciones y peticiones con fuertes gritos y lágrimas para poderlo salvar de la muerte. Ora con efectividad y con intensidad. Yo recientemente tuve una experiencia con unos amigos míos que pasaron por el trauma de un suicidio de su hijo. Ellos estaban orando para que el niño recuperara su estabilidad y su equilibrio. Ellos estaban leyendo el libro de Reyes sobre dos situaciones, una en la que se liberó la tierra de los lugares altos y la segunda en la que Elías golpeó el suelo con flechas 3 veces. Y se hizo. ¿Le gustaría que le informara que la victoria de Abraham fue incompleta? Después de leer estos pasajes, ellos sintieron que Dios les estaba diciendo: ¿por qué te has endurecido? Tu victoria requiere tenacidad. Entonces ellos decían: nosotros golpeamos el suelo una y otra vez con nuestras oraciones. Y eso era lo que ella hacía, gritando con un fuerte llanto. Pero la intercesión no era algo intelectual, no era una oración cognitiva, tenía que ser algo de calidad vocal e intensidad. Entonces Jesús no solo dio el ejemplo en la oración, sino que enseñó continuamente sobre la oración. Se supone que debemos orar lo que conocemos como la oración de los discípulos, lo que llamamos el Padre Nuestro. Pero realmente en la oración de los discípulos era porque Jesús nunca necesitó orar para perdonar nuestras deudas o nuestras ofensas y transgresiones. Él estaba sin pecado. Él les dijo a los discípulos que deberían orar al Padre que está en los cielos. Les dijo que debían orar por sus enemigos. Es algo difícil de hacer. En este concierto mundial debemos reconocer que hay oposición al Evangelio en todo el mundo. No podemos permitir que nuestros oponentes se conviertan en nuestros enemigos. Nosotros debemos orar por ello. Nos enseñó a orar en privado en lugar de orar para mostrar cómo lo hicieron los fariseos. Nos dijo que oráramos hasta el punto de no seguir balbuceando como paganos. En Mateo capítulo
capítulo 6, versículos 5 al 7. En otras palabras, quería decirnos que cuando oramos no vayamos en piloto automático. Sé consciente de lo que estás orando, una oración honesta y persistente. Para pedir, para ver, para llamar. Miren Lucas 11, versículos 9 al 13. Se refleja lo que debemos pedir, buscar y llamar, y no debemos rendirnos en la oración. Y el resultado final de eso es la luz que su Espíritu nos da por la persistencia. En el capítulo 18 de Lucas, el ejemplo de la viuda y el juez injusto nos dice que siempre debemos orar y no rendirnos. El último día de la madre, que mi madre estaba viva, ella tenía 81 años en ese momento. La entrevisté en los servicios de la mañana del domingo y le dije: Madre, ¿hubo algún día que no oraras por mí? Sabía que ella era una mujer de oración. Todas las mañanas, temprano en la mañana, ya estaba levantada para orar. La recuerdo con su rostro arrugado. Lo hacía a menudo cuando pensaba detenidamente y respondió: bueno, pudo haber 2 o 3 días en que se me olvidó en toda mi vida. Tuvo persistencia en la oración. Persistencia en orar por otros. ¿Cómo podemos ser un equipo de oración? Necesitamos trabajadores, necesitamos plantadores de iglesias, necesitamos evangelistas, necesitamos personas que entren y hagan la obra del Señor alrededor del mundo. Jesús nos dijo que oráramos por los trabajadores. Mateo 9:38. Nos dijo algunas cosas que no se pueden hacer excepto a través de la oración. Marcos 9, versículo 29. También nos dijo que oráramos en unidad con otros creyentes. Eso está en Mateo 18, 19 al 20. Nos dijo lo que estamos haciendo ahora en esta reunión de oración. Nos dijo que debíamos ser honestos en la oración y humildes. Y dio el ejemplo del recaudador de impuestos versus el fariseo que se arrepintió de espaldas. Nos dijo que su casa debe ser casa de oración y no casa de mercancías. Nos dijo que oráramos con fe, teniendo fe en Dios. Te digo que todo lo que pidas en oración creyendo será tuyo. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 26. Nos dijo que oráramos con perdón en nuestro corazón. Nos dijo que oráramos con integridad personal. Nos dijo que oráramos para evitar la tentación. Y ciertamente hay mucho de eso en nuestras vidas y en nuestro mundo. Nos dijo que oráramos en su nombre. Todo en mi nombre, dijo en Juan capítulo 14. Entonces aquí hay una asombrosa declaración resumida. ¿Identificó usted la misión principal de Jesús que está en los cielos en lo que respecta a nosotros como personas? ¿Cuál diría usted que es la misión principal de Jesús en el cielo hoy? Bien, recuerden que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros y sobre su pecho las piedras que eran simbólicamente las 12 tribus de Israel, pero tampoco el sumo sacerdote cargaba sobre sus hombros al pueblo de Israel. El peso de la responsabilidad estaba sobre él y su bienestar estaba en su corazón. Ahora en los cielos está el sumo sacerdote. Jesús está en los cielos. ¿Y qué está haciendo? Ahora ha habido muchos que impiden continuar con su oficio, pero Jesús vive por siempre y tiene un sacerdocio permanente. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Él es capaz de salvar completamente a los que se acercan a Dios a través de Él. Él siempre vive para interceder por ellos. En Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25, nosotros tenemos un intercesor eterno en los cielos. Entonces la misión de Jesús en los cielos es unirse e interceder con nuestras oraciones. Por eso queremos unirnos a Él en su intercesión, porque Él vive a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Experimentaremos un conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿por qué debemos orar? Bien, Jesús nos dijo que oráramos. Él fue un ejemplo de oración. Él nos dejó las instrucciones para orar y vive hoy para orar por nosotros. Entonces, razón número 1 para orar, Jesús nos dice que oremos.
Y saben, me gusta un poco el hecho de que recuerdo cuando era pastor y veníamos a veces a la hora del bautismo en agua y el candidato al bautizo en agua me preguntaba, ¿por qué es importante ser bautizado en agua? Les diría que ustedes conocen muchas buenas razones bíblicas, pero la primera razón es la más importante. Si no tuviéramos otra razón, con esta sería suficiente. Yo solía hacer instrucción militar. Si tú te alistas en el ejército, no comienzas tu carrera militar desobediendo a la primera orden de tu sargento o tu capitán. Bueno, Jesús no es un sargento o capitán, Él es el comandante en jefe. Y entonces Él nos dijo que nos bautizáramos. Por lo tanto, es una orden de nuestro comandante en jefe. Jesús nos dijo que oráramos. Por lo tanto, obedecemos la orden de nuestro comandante en jefe. Por eso debemos orar. Es por eso. En segundo lugar, nosotros oramos porque la iglesia primitiva oró. Por eso, si leíste el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, verás una iglesia en oración. El tiempo no me permite desarrollar este punto, pero es una nota sobre esto. Cuando Jesús salió del planeta Tierra para volver al cielo, ¿qué dejó atrás? Sería bueno que ustedes dejaran una donación de miles de millones de dólares para administrar su iglesia durante siglos. El que dejó atrás, ni un solo dólar, ni un solo peso, ni un solo euro. Él no dejó atrás dinero en absoluto. No dejó dinero. No dejó instituciones. No dejó edificios. ¿Qué dejó? Dejó atrás una reunión de oración. Le dijo a la gente, a 120 de ellos, que simplemente permanecieran en oración hasta que hubieran recibido al Espíritu Santo. Y ellos lo hicieron. Ellos le obedecieron a Él. Por 10 días permanecieron en esa habitación hasta que tuvieron un encuentro de poder con el tercer miembro de la Trinidad. Entonces, la iglesia primitiva oró y tenemos como resultado ese empoderamiento pentecostal, esta infusión pentecostal que sale del capítulo 2. Para cuando hayamos terminado con el libro de los Hechos, se habrá llegado al mundo conocido por el Evangelio. Por supuesto, el libro de Hechos está lleno de ejemplos de la iglesia orando, al igual que las otras cartas de Pablo. El libro de la Revelación dice que la iglesia primitiva, qué tipo de oración y canto estaba sucediendo en el cielo para que los santos en la tierra pudieran cantar las canciones que ya se cantaban en el cielo. Nos unimos a esa música eterna que sabemos que la victoria es nuestra, porque el cielo está celebrando la victoria, incluso cuando la iglesia está marginada, incluso cuando la iglesia es pequeña. Si tengo cosas, los himnos del cielo, los registrados en el libro de Apocalipsis, nuestro Dios reina. Los tenemos en el corazón y lo cantamos en nuestro corazón. Este hecho debería alentarnos que la iglesia primitiva orara. Era una iglesia dinámica porque oraba. Y si vamos a estar en el siglo XXI, tratemos de tener una iglesia que cumple la voluntad de Dios y que cumple la misión global de Jesús. Nosotros también debemos ser como la iglesia primitiva. Alguien me preguntó una vez, ¿cuál es su principal preocupación para la iglesia de hoy? Y mi mayor preocupación es que la iglesia del siglo XXI se acerque lo más posible a lo que la iglesia del primer siglo creía y cómo se comportaban y cómo eran y qué practicaban y la misión con la que estaban comprometidos de llevar el evangelio al mundo entero. La iglesia primitiva oraba, por eso era tan poderosa. Ellos no tenían los recursos que tenemos hoy nosotros. Gracias a Dios tenemos recursos. Tenemos lo que nunca habíamos tenido ahora. Nosotros tenemos instituciones, tenemos edificios, contamos con gente capacitada y talentosa.
Pero aún debemos recordar que el ancla de la iglesia primitiva fue simplemente eso. No con fuerza, no con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor. No son nuestras instituciones las que nos salvarán. No es nuestra gran predicación la que nos salvará. Aunque se necesita la predicación, se necesitan las instituciones, los edificios se necesitan, la luz. Pero si no están animados por una iglesia que ora, todo se arruinará. Jesús nos dijo que oráramos, la iglesia primitiva oró, y en tercer lugar, Dios trabaja a través de nuestra oración, no sin nuestra oración. Obviamente, dado que el Señor es soberano, puede hacer lo que quiera de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, hay algunas cosas que Él no hará a menos que oremos. Recuerde cómo Jesús instruyó en privado a los discípulos sobre cómo ese género solo podía salir con oración, en Marcos 9:29. Si un endemoniado singular solo puede ser liberado por medio de la oración, ¿cuánto más es requerido cuando oramos por el mundo, por la nación, por la iglesia, por las tremendas necesidades de nuestras comunidades y congregaciones? Uno de mis profesores de seminario, su nombre era Harold, decía, Dios no puede hacer algunas cosas a menos que trabajemos. Él almacena las colinas con mármol, pero no construye una catedral. Él llena las montañas con minerales, pero no construye una aguja o un avión. Él nos deja eso a nosotros. Si entonces Dios ha dejado que muchas cosas dependan del pensamiento y del trabajo del hombre, ¿por qué no dejar que algunas cosas dependan de la oración del hombre? Es así. Pide, recibirás. Hay algunas cosas que Dios no nos dará a menos que se lo pidamos. No debemos suponer que Dios hará por nosotros sin oración, pero lo que ha prometido hacer por nosotros será a través de la oración. Les digo, la oración es fundamental para la difusión del Evangelio. Jesús nos enseñó a pedirle al Señor que la cosecha que enviara trabajadores al campo. Jesús por sí mismo pasó la noche en oración antes de ser llamado. Hubiéramos tenido alguna vez apertura con los gentiles si Pedro no hubiera subido a la azotea para hacer una oración que resultó en su voluntad de ir a la casa de Cornelio y abrir el Evangelio a los gentiles. Esta historia se encuentra en Hechos 10 y 11, y el primer viaje misionero se hubiera perdido si el liderazgo de Antioquía en Hechos 13 no hubiera ayunado y orado. El apóstol Pablo instó a los colosenses a que oren por nosotros. Dios puede abrir la puerta a nuestro mensaje, pero debes orar para que pueda ser proclamado como se debe. Claramente, la iglesia primitiva entendió que la iglesia que ora es una iglesia poderosa. Aprendieron bien de Jesús. Apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuáles son los grandes avivamientos de la historia moderna? El avivamiento galés de 1904, el avivamiento de la calle Azusa de 1906, en el que una fundación condujo al avivamiento de la calle Azusa. Uno de mis maestros de seminario, que es un autor destacado, Edwin Orr, contó la historia de este gran avivamiento que había investigado a fondo. Joshua fue a Newcastle Edmund College Square. Evan Roberts estaba estudiando para el ministerio. Evan tenía 26 años y había sido llamado. Los estudiantes se emocionaron con el ministerio de Joshua y Evan Roberts escuchó a Joshua orar. Oh Dios, únete a nosotros. Roberts lo siguió escuchando orar. Y, oh mi Dios, únete a mí. Y como ya se podía seguir directamente con los estudios, fue al director de la universidad, el director Phillips, y le dijo, he escuchado una voz que me dice que debo ir a casa y hablar con la gente joven. ¿Es la voz del diablo o del espíritu? Phillips le contestó, el diablo nunca da órdenes así. Puedes tener una semana libre. Sir Robert llegó a casa y se lo contó a su pastor. El pastor no estaba del todo convencido, pero dejó que Robert hablara después de la reunión de oración del lunes en la noche. Los pastores dijeron, el joven hermano Evan Roberts ha sentido dar un mensaje para ustedes, si quieren esperar. 17 personas esperaron.
Robert dijo, tengo un mensaje de Dios para ustedes. Primero deben confesar cualquier pecado y dejarlo. Segundo, deben eliminar cualquier hábito dudoso de su vida. Y tercero, deben obedecer al Espíritu con prontitud. Y finalmente deben confesar su fe en público. Esa noche todos respondieron. El pastor estaba tan complacido que dejó que Robert hablara en el servicio misional del martes en la noche y en el servicio entre semana del miércoles en la noche. Roberts habló todo el fin de semana y luego le pidieron que predicara una semana más. Main Road se llenó de gente que iba a la iglesia. El periódico informó sobre una extraña reunión que terminó a las 4:25 de la madrugada y luego la gente no parecía estar dispuesta a irse a casa. La gente se paraba fuera de la iglesia para ver lo que sucedía. El reportero del periódico dijo que sentía que esta no era una reunión ordinaria. Piensa en esto. ¿No es eso lo que queremos? Que la gente se quede como resultado de este concierto global de oración, que el impacto de lo que está sucediendo cause que los forasteros digan que no es algo ordinario. El siguiente domingo en la noche, todas las iglesias de Gales se llenaron y en 4 meses hubo más de 100,000 conversiones. Debido a que no tenían casos que juzgar, la policía había tenido 2 trabajos principales antes del avivamiento. Primero, prevenir el crimen y segundo, controlar las multitudes. De hecho, no tenían nada que hacer porque todos los criminales se habían convertido. De hecho, en un distrito de 17 policías formaron cuartetos gospel. Nunca confíes en un cuarteto, simplemente llama a una estación de policía. ¡Qué avivamiento! Así que hubo una desaceleración en las minas. Tantos mineros de carbón galeses se convirtieron que los caballos tuvieron que ser reentrenados para reconocer el idioma de Canaán. Fue el avivamiento galés, el que influyó en gran medida en los desarrollados en Los Ángeles y que condujeron al avivamiento en la calle Azusa. Queremos ese tipo de movimiento del Espíritu otra vez. No solo el avivamiento galés de 1904, no solo el avivamiento de 1906 en Azusa, que sea un avivamiento del 2021 en medio de una pandemia global. Es decir, cuando salgamos de esta pandemia global, la iglesia se levante y Dios obre y que haya un poderoso movimiento del Espíritu Santo en todo el mundo. Mi pueblo, sobre el cual es llamado por mi nombre, se humillará y orará, y entonces yo oiré desde el cielo. Está en la Escritura. El teólogo y pastor Pearson dijo que nunca ha habido un despertar espiritual en ningún país o localidad que no haya empezado con una oración en unidad. El padre de la iglesia primitiva, John Chrysostom, expresa más adecuadamente cuando dice que Dios no rechaza nada a una iglesia que ora. Estas 50 horas de oración, tomemos en el corazón que Dios no puede negar nada a una iglesia que ora. Este es el tiempo de Dios, esta es la hora de Dios y estamos aquí para reunirnos con Él.